Radio Nederland presenta Radio Enlace. Los adelantos de la tecnología en el mundo de la radio, la televisión y los medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagener. Hola amigos y bienvenidos a estos minutos de radio y telecomunicaciones que les llegan desde Holanda. En los próximos minutos les vamos a hablar del sol, no de bronceadores, sino de manchas solares. Sí, amigos, en estos momentos podemos decir sin temor a equivocarnos que hemos comenzado un descenso en lo que a la actividad de las manchas solares se refiere. En los próximos años seguiremos notando una reducción de la actividad hasta alcanzar el punto en que de nuevo podremos constatar que la actividad solar inicia su periodo ascendente. Ese vaivén de las manchas solares, que siempre tiene efectos sobre las transmisiones de las señales de radio, ha venido midiéndose desde hace mucho tiempo y hay numerosas y curiosas teorías respecto a sus efectos. El sol como causante de epidemias de gripe y de revoluciones. Comenzamos con el sol y los veranos largos. Muchas personas ven una relación entre una gran actividad solar y los largos y calurosos veranos. En lo que a Holanda respecta, la teoría parece concordar por lo menos el año pasado, cuando tuvimos un verano largo y caluroso. La actividad de las manchas solares estaba en pleno apogeo y alcanzó su punto culminante hace algunas semanas. Pero antes de seguir adelante, veamos qué son las así llamadas manchas solares. Estas manchas solares son las zonas del Sol donde se han presentado erupciones. La temperatura en esas regiones es de unos 6.400 grados centígrados, es decir, unos 1.200 grados más frías que en el resto del astro rey. Esa diferencia de temperatura en la superficie del Sol se aprecia desde la Tierra en la forma de manchas oscuras. Durante las grandes erupciones en la superficie solar, que resultan en gigantescas llamaradas, son lanzadas al espacio enormes cantidades de partículas cargadas eléctricamente, como protones y electrones. Una parte de ese flujo de partículas cargadas eléctricamente llegan hasta nuestro planeta y causan grandes interferencias en el campo magnético de la Tierra y en las capas superiores de la atmósfera. Entre los resultados que esto causa tenemos, por ejemplo, la aurora boreal y graves interferencias en el tráfico radial. Además, se reduce la longitud del día, aunque esto nadie lo nota, pues la reducción es de solo algunas millonésimas de segundo. ¿Y cómo es posible que la lluvia de protones y electrones, además de interferir las señales de radio, puedan acortar la duración del día? La explicación es muy sencilla. El flujo de protones y electrones provenientes de las manchas solares ejerce presión sobre la atmósfera, debido a lo cual se aumenta la velocidad de rotación de nuestro planeta. El mismo fenómeno ocurre, por ejemplo, cuando un patinador sobre hielo acelera su rotación cerrando bien sus brazos y piernas. Por razones aún desconocidas, el ciclo de las manchas solares tiene una duración de 11 años. El promedio entre el mínimo y el máximo en la actividad solar es de 4 años, 4 meses. Y el periodo de descenso de la máxima a la mínima actividad solar es de 6 años, 6 meses. Es decir, que dentro de 6 años y medio nos encontraremos en el momento en que comenzará a aumentar nuevamente la actividad de las manchas solares. Desde 1749, año en el que el observatorio de la ciudad suiza de Zúrich comenzó a anotar la actividad solar hasta 1980, el número de ciclos de esa actividad fue de 20. El ciclo más largo anotado en Zúrich tuvo una duración de 13 años y 9 meses, y el más corto, 8 años y 8 meses. Por lo general se habla del número relativo de manchas solares. Con esto se quiere indicar la relación entre los grupos de manchas solares y aquellas manchas que aparecen individualmente. El promedio de manchas solares en los 20 ciclos medios hasta ahora en Suiza fue de 50. El ciclo con el promedio más bajo de manchas solares, 18, fue entre 1810 y 1823. El periodo con el mayor número de manchas solares, 94, fue entre 1954 y 1964. Si tomamos los años individualmente, veremos que el año con mayor actividad solar fue en 1957, con un total de 190. Y como dato curioso, en 1810 no hubo manchas solares. Los meteorólogos han tratado siempre de encontrar una relación entre el tiempo y la actividad solar. Uno de los más conocidos
es el profesor Franz Baur, famoso por sus predicciones meteorológicas a largo plazo. Él pudo constatar que los veranos lluviosos y fríos se han presentado por lo común cerca a los extremos de máxima y mínima actividad solar. De ser así, este verano será probablemente uno de esos. El profesor Baur pudo constatar además que los veranos más secos aparecen casi siempre 2 años antes del periodo mínimo de manchas solares, al igual que 2 años después del periodo máximo. Este famoso profesor comprobó además la relación entre los inviernos más fríos y la actividad solar. Estos parecen ocurrir entre los periodos de extrema actividad de las manchas solares, ya sea mínima o máxima. Eso aclararía, por ejemplo, el extremo invierno de 1963. No hay que olvidar que 1964 fue un año de mínima actividad solar, y 1979 cuando hubo un máximo de manchas solares. Un hecho que se toma muy en serio en ese respecto es el así llamado mínimo de Maunder. Ese es el periodo entre 1645 y 1715, cuando el Sol apenas sí mostró actividad. Durante esos años se presentaron inviernos muy crudos, y esa época se conoce como la era de la pequeña glaciación. Luego de 1715 comenzó a haber más actividad de las manchas solares y los inviernos se fueron haciendo gradualmente más benévolos. Por último, la máxima actividad solar también parece tener influencia en el comportamiento humano. No es nada casual que durante los periodos de máxima actividad de las manchas solares se presenten importantes revoluciones. En los últimos 200 años, las más famosas fueron la Revolución Francesa en 1789, la Revolución Alemana en 1848 y la Revolución Rusa en 1917. Tampoco hay que olvidar el levantamiento húngaro en 1956 y la sangrienta Revolución iraní en 1979. Pero no todas las revoluciones son sangrientas. Durante el pasado máximo de actividad solar pudimos apreciar la Revolución Pacífica en la mayoría de países de la Europa Oriental, sobre la cual el mundo pudo mantenerse informado a través de la radio, a pesar de las incidentales interferencias causadas por la gran actividad en las manchas solares. Dime qué programa escuchas y te diré quién eres. Radio Enlace, para estar al día en telecomunicaciones. Habíase una vez un reino donde la radio y la televisión, representando a todos los grupos de la población, tenía sus canales radiales y televisivos donde transmitía programas para los católicos, protestantes, socialistas, conservadores y todas las agrupaciones habidas y por haber. De repente, apareció un negrísimo nubarrón en el horizonte de esa tranquila y a veces aburridísima paz. El pequeño reino se unió a una federación de estados y reinos y comenzó a regir una nueva ley que permitía la llegada de un lobo disfrazado de oveja, la radio y la televisión comercial, que dice ser para todos, pero en realidad lo que persigue es la mayor ganancia posible no para televidentes y radioescuchas, sino para los accionistas que jamás gastan su tiempo mirando o escuchando los programas dirigidos a las grandes masas para mantenerlas tranquilas e hipnotizadas. Esa fábula representa a Holanda frente a la Comunidad Europea. En nuestro país, la radio y la televisión, aunque subsidiadas por el Estado, son completamente independientes en cuanto al contenido de su programación y, como ya les decíamos hace unos momentos, transmite para todos los grupos que conforman la sociedad holandesa. Ahora, debido a las normas de la Comunidad Europea, Holanda deberá autorizar la llegada futura de la radio y la televisión comercial. De momento, eso no se puede, y la televisión y la radio comercial nos llegan en holandés desde Luxemburgo, vía satélite. La actual y la futura situación han puesto en crisis a los medios holandeses de radio y televisión, e indirectamente eso llegará a afectar también a Radio Nederland. La cadena RTL, basada en Luxemburgo, comenzó transmitiendo a través de su canal RTL 4, RTL 4, programas de televisión en holandés para Holanda y Bélgica, y para todos aquellos en el resto de Europa que posean una antena parabólica. Muchos de los oyentes fijos de Radio Nederland en España, Francia e Italia, en su mayoría pensionistas y veraneantes, comenzaron a captar el canal RTL 4 y a escuchar menos a nuestra emisora. Como si fuera poco, la RTL 4 acaba de lanzar un canal de radio vía satélite dirigido directamente a esa audiencia, tradicionalmente de la onda corta.
Ese es el lógico desarrollo de los acontecimientos gracias a las nuevas tecnologías, y la onda corta deberá responder rápidamente a esta amenaza que ahora es en un idioma, pero que pronto lo será en todos. El canal RTL4 es propiedad del consorcio CTL, con base en Luxemburgo. Pero, ¿quién es el propietario de la CTL? ¿Qué intereses comerciales hay detrás de la RTL que, según se rumorea en voz alta, se convertirá antes de la llegada del siglo XXI en el gigante de la televisión y la radio europeas? Más detalles a continuación. Guerra franco-belga en pro de los favores de la RTL es el titular del diario holandés Trouw, en un artículo en el que se explica que los canales de la red luxemburguesa de televisión RTL están camino de convertirse en la organización de televisión más poderosa de Europa. Ahora que esto ha quedado bien en claro, se ha desatado una guerra interna entre los dos mayores accionistas de la RTL, Francia y Bélgica. Y todo esto en vista del hecho de que para el 1 de enero de 1992 se deberá haber llegado a un acuerdo sobre la prolongación del derecho de transmisión de los canales de la RTL hasta 1995. Internationale races en rallies in het Autosportjournaal. Luxemburgo, sede del consorcio televisivo, opina que hasta el momento se ha favorecido muy poco del florecimiento de los canales de la RTL y la empresa administradora CTL. La mayor parte de los programas que se transmiten por los canales de la red RTL son hechos en el extranjero, por ejemplo en París y Bruselas, pero también en Hilversum. Para ello, la CTL se ha asociado localmente en Francia, Bélgica y Holanda con artistas y productores, con cineastas y presentadores, con anunciantes e inversores. La cadena luxemburguesa ve que esta es la mejor estrategia para penetrar los difíciles mercados televisivos en esos países, pero ahora desea que una buena parte de las actividades televisivas sean trasladadas al Gran Ducado. Por eso, ahora se teme que la prolongación de los derechos de la CTL y sus canales RTL, RTL Plus, RTL 4 sean sujetos a condiciones más estrictas en favor de Luxemburgo. A esto se añade el hecho de que internamente hay problemas y peleas entre los directivos de la CTL. La mayor parte de ese consorcio, la CTL, se encuentra en manos de un holding llamado Audiofina, que a su vez tiene dos accionistas principales. De ellos, uno se aprovecha más de las ganancias que el otro. Esto se debe a que uno de los dos accionistas se ha apoderado del derecho exclusivo de la venta de los lucrativos espacios para anuncios comerciales en todos los canales de la RTL. Ahora, el otro accionista desea poner punto final a esa injusticia. Pero, ¿quién es el accionista de Audiofina que más provecho saca de este lucrativo negocio de la televisión comercial luxemburguesa dirigida a Francia, Bélgica y Holanda? Pues se llama Havas y tiene su sede en París. El otro gran accionista, el GBL, o mejor dicho, Grupo Bruselas Lambert, una de las más grandes instituciones financieras de Bélgica, obtiene menos ganancias a pesar de ser dueña del 75% de las acciones de Audiofina, el holding propietario de la CTL. Pero veamos quién o quiénes están detrás de los dos grupos accionistas de Audiofina. Hace unos 10 años, la GBL fue comprada por el señor Albert Frère, quien retiró a tiempo su fortuna antes de que colapsara por completo la industria metalúrgica de Valonia, la región francófona belga. El otro socio de Audiofina es Havas, uno de los grupos de medios de comunicación más grandes de Francia. En un principio, Havas era una agencia de prensa, pero en los últimos decenios ha crecido hasta convertirse en una gigantesca empresa multinacional en los terrenos de las agencias de viaje y las editoriales. Por una parte, Havas es propietaria de muchas de las grandes editoriales parisinas como Bordas, La Font, Larousse, Perrin, Plon y muchas más. Por la otra, es propietaria de algunos de los diarios y revistas más importantes de Francia, con un total de 75 títulos y 650 millones de ejemplares anuales. Ahora, la GBL y Havas, propietarias del holding Audiofina, que a su vez es el dueño de los canales de la red RTL, están en pie de guerra por el negocio más jugoso de la televisión comercial, los anuncios publicitarios. El grupo Havas es dueño, además de Eurocom, la mayor agencia publicitaria de Francia. Recientemente trató de unirse con la agencia Carat de los hermanos Francis y Gilbert Cross, que en los últimos años se han convertido en la mayor oficina europea compradora de espacio para anuncios comerciales. La agencia Carat compra de antemano al por mayor páginas completas de periódicos, revistas y publicaciones, al igual que horas y horas diarias de tiempo en televisión. De esa manera puede revender de nuevo ese espacio a agencias que a última hora desean lanzar un anuncio publicitario.
De haberse logrado unir Eurocom y Carat, hubieran podido dominar más del 40% del espacio publicitario en la televisión francesa. Pero el gobierno de París se opuso rotundamente y vetó la unión por medio de la ley contra monopolios. A partir de ese momento nació la manzana de la discordia entre los dos accionistas propietarios de Audiofina y CTL. El mayor accionista de Audiofina, el belga Albert Frère, y su consorcio GBL desean poner punto final de una vez por todas al monopolio de Havas en cuanto a la venta de espacio publicitario en los canales de la RTL. Los propietarios de GBL y Havas, Albert Frère y Pierre Dossier, no quieren ceder ni un milímetro en su punto de vista. Entretanto, un grupo de mediadores trata afanosamente de encontrar una solución de compromiso que sea aceptable para la GBL y Havas. El grupo francés ha dicho que estaría dispuesto a dejar su derecho de monopolio en la venta de espacios publicitarios en los canales de la RTL, si la GBL le deja una mayor participación en las acciones de Audiofina. Pero es poco probable que su rival GBL lo acepte. Ahora que los canales de la RTL esperan convertirse en el mayor consorcio europeo de radio y televisión, es tentadora la perspectiva de mantener la posición de mayor accionista, y la GBL posee el 75% de las acciones del futuro gigante de los medios de comunicación en Europa. Bien, todo esto parece un culebrón de esos televisivos. Una historia sin fin de rencillas entre los propietarios de lo que será la cadena más grande de televisión de Europa. Y así termina Radio Enlace por esta semana. Adiós y será hasta una próxima oportunidad desde Hilversum, en Holanda. Toda su correspondencia puede ser enviada al programa Radio Enlace, apartado 222-1200 JG, Hilversum, Holanda. O puede dejar su mensaje en nuestro contestador automático. Teléfono 31 Holanda, 35 Hilversum y luego 724-444. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Bagena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.